Hello, my name is Merari, and let's talk about the passive voice. Passive voice functions. The passive voice enables to show interest in the person's things that is the object of an action, rather than the person doing the performs the actions. In other words, the most important person or thing becomes the subject of the sentence. Eso quiere decir que la voz pasiva se utiliza para mostrar interés por la persona o cosa que es el objeto o en una acción. Dicho de otro modo, la persona o cosa más importante pasa a ser el sujeto de la oración. How is a passive sentence constructed? ¿Cómo nosotros construimos una oración pasiva? Bueno, the passive sentence constructed uses the verb to be in the corresponding verb tense and the main verb in the past participle. That is either by adding the particle ed to the verb if it is regular or by looking at the past participle and the list of regular verbs in the verbs is irregular. Es decir, la oración construida la vamos a utilizar con el verbo to be en el tiempo verbal correspondiente en el que se presenta la oración y el verbo principal en pasado participio, es decir, o bien añadiendo la partícula ed al verbo si es este regular o también bien mirando el participio pasado en la lista de los verbos regulares si el verbo llega a ser irregular, porque en este caso cambiaría en pasado participio, ya que como sabemos con los verbos regulares siguen su misma forma. Bueno, ¿cómo es que construimos una passive sentence? Nosotros vamos a utilizar la siguiente estructura: el subject más verbo to be y el verbo principal en pasado participle. Por ejemplo, tenemos una oración, dice they clean the office at night. En sentence passive vamos a poner primero como sujeto the office seguido del verbo to be, en este caso sería are, y el verbo principal en past participle, en este caso sería clean, en su forma en pasado participio es cleaned, y más el complement que es at night. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo es que cambia la estructura y la forma de la passive voice dependiendo el tiempo verbal en el que se presenta la oración y cómo es que cambia. Por ejemplo, en present simple tenemos I done my homework. En passive, como bien lo vimos, vamos a colocar primero el subject. El subject en este caso va a ser homework. My homework seguido de el verbo to be, en este caso es is, y el past participle vendría siendo do, en su forma pasado participio es done. Entonces es my homework is done. Ahora vamos con el present continuous. I'm done my homework. Lo mismo, my homework seguido del verbo to be y vamos a colocar been done. Ahora vamos con el past simple. I did my homework. My homework was, que está en verbo to be,
nada más que como la oración está en pasado, como lo podemos ver con el auxiliar did, vamos a utilizar el verbo was, que es nada más para las terceras personas. En el verbo to be, pues como bien sabemos utilizamos was, y para las restantes utilizamos were. En este caso, como estamos hablando de un objeto, que en ese caso sería la tarea, utilizaríamos was. Y seguido de el verbo past participle, que es done. Ahora vamos con el past continuous. I was doing my homework. My homework was, que es el verbo to be, en being. Ahora vamos también con el present perfect. La oración dice I had done my homework. My homework has been done. Vamos con las siguientes. Es past perfect. I had done my homework. Quedaría my homework had been done. Future simple. I will do my homework. My homework will be done. Future be going to. I'm going to do my homework. My homework is going to be done. Bien, si nos damos cuenta, lo único que tenemos que hacer es fijarnos cómo es que vamos a cambiar las oraciones y también fijarnos en cada tiempo verbal en el que aparece la oración y en el cual vamos a convertir en passive voice. Por ejemplo, en la oración que yo mencioné en past simple, que dice I did my homework, utilizamos my homework como el sujeto y ese did nos está indicando que es pasado. Entonces, cuando nosotros lo pasamos al passive voice, vamos a utilizar el mismo tiempo verbal en el que está la oración pasada. Y seguido del past participle, ese no cambia. Pero sí hay que fijarse en el verbo que nos aparece en la primera opción para poder estructurar correctamente nuestra oración. Use as the passive voice. The most common use of the passive voice are the following. ¿Cuáles son los usos de la voz pasiva? Bueno, como número 1, when it's not necessary to mention, you perform the action because it is obvious. Es decir, cuando no es necesario mencionar quién realiza la acción porque es evidente. La segunda opción es when we do not know who performs the action or it is not important to mention it. Es decir, cuando no sabemos quién realiza la acción o bien no es importante mencionarlo. Como tercer uso es when the action is emphasized and not who person it. Es decir, cuando se enfatiza una opción y no quién es la persona o el sujeto quien la realiza.